Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este su programa Buenos días Señor, este programa con el que iniciamos cada mañana adorando y consagrándonos a nuestro Padre Dios. Yo les invito a que si usted es primera vez que escucha este audio o estos audios, o si usted los suele escuchar y no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, pues yo quiero invitarle a que primero que lo escuche hasta el final, que escuche este audio hasta el final, que se suscriba si no lo ha hecho y que haga su comentario, que lo comparta, es muy importante, que le dé me gusta a los videos para que así vamos cobrando más vida y más fuerza dentro de la plataforma YouTube y así el canal o la plataforma de YouTube nos va promocionando los videos y nos vamos dando a conocer en medio de toda la red. Entonces, bueno, siendo esto ya dicho, quiero invitarle a que oremos, a que hagamos una breve oración y que nos entreguemos en las manos de nuestro Dios. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tus maravillas sobre nuestras vidas. Te pedimos, Padre Dios, que hoy tome nuestro corazón, que hoy tomes nuestra vida, que hoy tomes cada parte de nuestro ser y que nos permitas hoy entrar en tu presencia, oír tu palabra, Señor, meditar en ella y poder que tu palabra sea un tesoro para nuestras vidas, que tu palabra sea la que nos rija, la que nos moldee, la que nos muestre el camino, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana y te pido que te quedes con nosotros en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del segundo libro de Reyes. Esta vez vamos a ir al capítulo 23. En el capítulo 22 iniciamos nuestro estudio del rey Josías, el rey Josías de Judá, y vemos cómo el rey Josías pues hizo lo recto ante los ojos de Dios en comparación con el padre Manasés, que fue muy malo, que llenó Jerusalén de idolatría, que hizo muchas cosas paganas, muchas cosas muy feas durante más de 50 años. Y una de las cosas que hizo este hombre fue que prácticamente cerró el templo cayó en desuso, el templo pues prácticamente se volvió en un almacén para guardar cosas y no le dio el uso adecuado. Total que el reino de Judá o la religión en el reino de Judá cayó en una crisis muy fuerte y era necesaria una renovación desde sus raíces, una renovación a nivel espiritual. Y esto nos deja una lección. Mire, había un templo muy bonito, un templo muy bien hecho, muy bien adornado, que el rey Ezequías lo había dejado en muy buenas condiciones. El templo estaba ahí, pero la presencia de Dios no estaba ahí. No estaba la palabra. De hecho, una de las cosas que nos encontramos en el capítulo 22 es que en medio de las obras que estaban haciendo, hallan por allá entre los escombros la palabra de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios estaba olvidada. El libro de la Torá, de la ley, estaba perdido. Y eso nos deja una gran lección también. Templo muy bonito, pero sin la palabra. Y hoy en día vemos que el cristianismo se está yendo hacia esa tendencia. Templos muy bien adornados, lugares de culto espectaculares, hermosos, pero se alejan de la palabra de Dios, se alejan de lo que del énfasis inicial, del énfasis principal, que es seguir la palabra de Dios como tiene que ser. Ayer entonces estudiábamos los pasos para tener una verdadera renovación. Y recuerde que las renovaciones empiezan primero a nivel personal. Y segundo, pues viene una renovación espiritual en nuestra vida y en la vida de nuestra nación. Estábamos entonces hablando
de que lo primero que nos encontramos fue que el templo fue reparado. Paso número 1, para tener una renovación, el templo fue reparado. Se reparó el lugar de culto, se reparó ese lugar donde la gente se encontraba con Dios. Segundo, el redescubrimiento de la palabra de Dios. Ese es otro punto esencial, el aprender a vivir conforme a lo que dice realmente la palabra de Dios. Tercero, hablábamos del convencimiento de pecado a través de Josías, como Josías, cuando escuchó la palabra de Dios, tuvo mucho temor y reconoció que la ira de Dios se había derramado justo por el pecado que el pueblo estaba practicando. Y vemos al final como en el versículo 18, pues aquí vemos un capítulo un final muy tierno, como Dios le habla directamente a Josías y le dice que su corazón fue tocado, su corazón se enterneció porque te envaneciste, te humillaste. Entonces yo te voy a recoger antes de que todas estas cosas pasen, y eso también hace parte del amor. ¿Qué dice en el capítulo 23? Vamos a continuar entonces en nuestro estudio de los pasos para tener una verdadera renovación espiritual. Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón,
rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar, para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Vamos a ver entonces hasta aquí esta primera parte de este capítulo 23. Cómo nos sigue mostrando cómo hacer o cómo tener una verdadera renovación en nuestra vida. Entonces, el cuarto punto que vemos aquí en el versículo 3 es que el rey tomó una determinación, al igual que lo vimos en el capítulo del rey Ezequías. Este rey tomó una determinación y dice aquí en el versículo 3, dice: y poniéndose el rey junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová. Lo primero, entonces, bueno, el cuarto punto que nos encontramos es que después de tener una conciencia de pecado y un arrepentimiento verdadero, este hombre resolvió hacer un pacto, resolvió reanudar, revalidar el pacto el pacto con Dios, ese pacto que el pueblo de Israel firmó, digámoslo así, en estas palabras, en el monte Sinaí, que se había olvidado, que lo habían echado a la basura. ¿Por qué? Porque en el pacto incluye, lo primero que dice, el primer punto del pacto es: no te harás imágenes. No te harás imágenes de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra. O sea, no idolatría. Y lo que han hecho a lo largo de todos estos años es quebrantar todos esos pactos, quebrantar todos los puntos. Pues, ¿qué hizo este hombre, Josías? Dice: hizo pacto delante de Jehová. Entonces, ¿de qué consta ese pacto? O sea, ese pacto es una promesa, es un compromiso. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, una vez que nos alejamos del pecado, hagamos compromisos firmes. Ahora, esos compromisos firmes tienen que ser, esa es la palabra, firmes en el Señor. Y desde el Espíritu, no por emociones. Se lo voy a explicar. Hay muchas personas que hacen promesas en medio de las emociones. Señor, yo te prometo que ahora sí voy a seguir guardando tu palabra. Señor, yo te prometo que si tú me sanas, ahora sí voy a hacer tal cosa. Pero luego Dios hace un milagro o Dios da un beneficio y todo esto. Y luego esas promesas se olvidan. No son más que palabras vacías. No es de ese tipo de promesas que estamos hablando. Es un compromiso que hizo el rey Josías. Y mire lo que dice ese pacto. Dice: hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. O sea, es un pacto de reanudar. O sea, es un compromiso firme. Y ese es el compromiso que usted y yo, como hijos de Dios, debemos hacer cada día.
no alejarnos, no separarnos de la palabra de Dios, no separarnos de los mandamientos, guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, todos los días. Ahora, ¿cómo? Mire lo que dice aquí la segunda parte del versículo: con todo el corazón y con toda el alma. O sea, no solamente de palabra, hay que hacer un compromiso firme con Dios, sino con el corazón, con el alma, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, con todo nuestro ser. Y aquí viene una de las lecciones que aprendemos de este pasaje. Usted y yo deberíamos de establecer compromisos firmes con el Señor. Compromisos firmes, de guardar el pacto completo, no una parte o no a nuestra conveniencia, como lo hacen muchos, que cogen o toman lo que les conviene. No podemos hacer eso. Si usted decide guardar el pacto, guardar o tener el compromiso de seguir al Señor, de guardar sus mandamientos, es guardar todos sus mandamientos. Y dentro de los mandamientos hay una variedad de cosas muy, muy especiales. El primero que nos habla es de no hacer idolatría, por ejemplo. Hay otro mandamiento que nos dice de honrar a padre y madre. Y hay otro mandamiento que nos habla de guardar el Shabbat. Pero también fuera de los 10 mandamientos hay más mandamientos. El mandamiento de honrar a Dios con los diezmos, con las ofrendas. El mandamiento de servirle. El mandamiento de no maltratar o de ayudar a las personas necesitadas, de no abusar de las personas débiles. Mire, son muchos mandamientos que hay para cumplir. Por eso usted y yo tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que, dentro del compromiso, el compromiso es el conocimiento. Si usted no conoce la palabra de Dios, pues ¿qué mandamiento va a cumplir? ¿Qué mandato va a cumplir? Esa es la pregunta. Por eso hay una necesidad de estudiar la palabra, de conocer la palabra, de conocer sus mandamientos y también el compromiso de obedecerlos. Entonces, aquí el rey dice que hizo pacto, resolvió hacer pacto. Dice y termina el versículo diciendo: y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea, todo el pueblo se metió dentro de este compromiso. Mire que esto es una cosa muy delicada. Dice, como quinto punto de los pasos hacia una renovación espiritual, el quinto es que este hombre dice: quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. Mire, erradicación de la idolatría, fruto de conocer la palabra de Dios y establecer un pacto verdadero. Entonces ahora viene la limpieza. Cuando tú conoces y sabes que hay un mandamiento que prohíbe la idolatría, entonces ahora nos tenemos que poner a pensar qué cosas hay que están contaminando nuestras vidas. ¿Qué cosas hay que están contaminando nuestras vidas? A lo mejor usted puede decir: no, pero mi vida está limpia. Pero piense bien, medite bien en este aspecto. Hay cosas que a lo mejor están profundamente enraizadas en nuestras vidas y en nuestros corazones, que la contaminan. Y aquí empezó este hombre quitando a los sacerdotes, o sea, quitando a las personas que estaban ejerciendo una mala influencia sobre el pueblo. Hay personas que ejercen mala influencia sobre nuestras vidas. Mire que él no empezó quitando la idolatría como tal. Él empezó quitando a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos.
y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Mire toda la contaminación que había. Mire, si usted puede leer ahí a partir de ese versículo 5 en adelante, toda la contaminación que se había sembrado en el pueblo, en la nación. O sea, habían lugares altos y lugares de adoración por todas partes. Pero lo principal era que habían personas que lo hacían. Y entonces aquí venimos en este quinto punto, sobre que lo primero que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestro entorno, es esas personas que causan malas influencias, esas personas tóxicas, esas personas que cada que entran en contacto con nosotros nos dañan, nos intoxican. A esas personas tenemos que alejarlas, tenemos que quitarlas de nuestra lista, que tenemos que quitarla de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque esas personas que ya están intoxicadas se encargan de dañar nuestro entorno, de dañar nuestro ambiente. Mire que esto aquí también es muy sabia la palabra de Dios. Y con lo que dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire lo que dice la palabra de Dios en ese Salmo 1, en ese primer versículo del libro de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se dejó influir por esos malvados, por esas personas que con sus comentarios, con su mala actitud, influyen de una manera negativa en nuestras vidas. Entonces mire que lo primero que este hombre hizo aquí en este quinto punto fue sacar esas personas y empezar a eliminar. Dice aquí en el versículo 6 que sacó la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Mire que esto es bien curioso. Y la palabra de Dios cuando la estudiamos tenemos que mirarla bien. Dice que sacó la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Es decir, dentro de la casa de Dios, los reyes anteriores pusieron imágenes, pusieron ídolos. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? Mire, desafortunadamente, bueno, esto pasa desde los principios de la iglesia también. La iglesia se ha llenado de herejías, la iglesia se ha llenado de doctrinas muy tóxicas, de adoración pagana. Y esas cosas que intoxican, que están intoxicando la iglesia, hay que sacarlas, hay que sacarlas, hay que erradicarlas. Una imagen de acera dentro del templo. Mire que esto es una cosa grave, muy grave en este contexto. Porque lo primero que Dios prohibió fue la idolatría. Lo primero que Dios prohibió fue la idolatría. Y fue lo primero que hicieron. Metieron la idolatría dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Y aquí nosotros tenemos que procurar quitar toda idolatría que haya en nuestra vida. Pero luego dice en el versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Mira este punto. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Mire que no conformes los reyes con meter imágenes de dioses paganos al templo, ahora terminaron metiendo prostitución en el templo. Terminaron metiendo prostitución. El templo se prostituyó. Y esto es una cosa aún más grave. Y esto tiene que ver con la inmoralidad. Esto tiene que ver con la inmoralidad sexual de nuestras vidas. Las prostitutas en ese tiempo, en su mayoría, era por este punto. Eran prostitutas de la idolatría. Es decir, el templo o los templos estaban llenos de unas mujeres
ahí que cuando los hombres querían ir a hacer ofrendas a los dioses, pues esa ofrenda implicaba tener una relación sexual dentro del templo, dentro de ese lugar. Y esa era como parte de la ofrenda, parte del culto. Y habían unas mujeres, esa es la prostitución idolátrica. Y eso es una contaminación. Entonces mire de todo lo que estaba contaminado. Y aquí viene, para tener una renovación, mire, repudiar la inmoralidad. Repudiar la inmoralidad sexual en nuestra vida. Mire, mis amados, la sexualidad es un regalo que Dios nos dio. Es un regalo que Dios mismo nos entregó. Y nuestro cuerpo debe ser santo. La sexualidad dentro de los parámetros de Dios es una cosa muy bonita y es una cosa muy santa. Pero cuando esa sexualidad se sale de los parámetros que están establecidos en la palabra de Dios, porque les recuerdo que hay unos mandamientos. Levítico 18. Si usted no ha escuchado el mandamiento de Levítico 18, yo le voy a dejar por aquí una tarjetica para que lo recuerde. Levítico 18 es un pasaje, un capítulo, donde Dios nos habla de las relaciones prohibidas. Las relaciones prohibidas por la ley de Dios. Mire que todo esto es parte de la limpieza. Una verdadera renovación espiritual en nuestra vida. Parte entonces de limpiar nuestra vida de todas las cosas que nos intoxican, de todas las cosas que nos dañan, de todas las cosas que no sirven en nuestra vida. Y aquí nos está hablando de limpiar nuestra área sexual. Muy fácilmente esta área del hombre se contamina. O se contamina de una forma muy fácil y muy sutil. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a limpiarnos, a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestra vida y a no caer en cosas como la pornografía, por ejemplo, como la masturbación y cosas semejantes a estas. Este hombre repudió la inmoralidad. Y dice aquí que profanó unos altares. Profanó unos altares, sí, empezó a profanar esos lugares altos. Esos lugares altos que habían sido consagrados a los dioses. Fueron profanados. Más adelante nos encontramos que destruyó los altares que hizo Salomón, que destruyó los altares que hizo Jeroboam. Destruyó o cerró más bien las puertas que habían hecho o que habían abierto los antepasados. Y este es un punto que también es importante para que entendamos cómo tener libertad también en nuestra vida. Porque, mire, todas estas situaciones que el pueblo estaba viviendo venían en su mayoría como fruto de los pecados de los padres. Mire que hasta este momento, todavía estaban en pie los altares de Salomón. Todavía estaban en pie los altares de Jeroboam. Todavía estaban en pie esa cantidad de altares y esa cantidad de lugares a donde la gente iba a seguir sembrando pecado y a seguir sembrando maldición. Pues este hombre, ¿qué hizo? Vino y destruyó todo eso. Cerró todos esos lugares, arrasó todos esos lugares. Es nuestro deber como hijos de Dios arrasar, cerrar en oración todas esas puertas que nuestros antepasados abrieron. Nuestros antepasados abrieron puertas a la idolatría, a la hechicería, a la inmoralidad sexual. Abrieron muchas puertas. Y no estoy hablando solamente de los padres, estoy hablando de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de todas las personas que usted y yo a lo mejor no conocimos, pero que cuántas cosas hicieron que nosotros no sabemos, no nos alcanzamos a enterar. Adulterios, fornicación, buscaban prostitutas, a lo mejor asesinatos,
homicidios, estafas, robos, una cantidad de cosas de las que nosotros tenemos que ser libres. Es por eso que quiero invitarle en este momento, amado Hijo de Dios, a que vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Dios, pero también renunciando a todas aquellas cosas que han contaminado nuestras vidas y nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, en esta mañana venimos delante de ti para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y fidelidad sobre nuestras vidas, sobre cada parte de nuestro ser. En esta mañana, Señor, nosotros venimos a adorarte a ti, venimos a exaltarte a ti, Señor, venimos a presentar nuestras vidas en tus manos. Padre, a darte gracias por todas las maravillas, bondades, misericordias que a cada momento tú tienes para nosotros. Nos acercamos, Señor, a tu presencia. Reconocemos, Padre Dios, que solo por tu presencia nuestra vida se levanta, que solo por tu presencia nuestra vida es fortalecida y llena, Señor. Hoy, Padre Dios, yo quiero darte gracias y pedirte, Señor, que renueves nuestras vidas. Pedirte, Señor, que nos lleves a tener una verdadera renovación espiritual, una verdadera renovación en nuestro interior. Pero lo principal, Señor, lo principal es que nos ayudes a redescubrir tu palabra, que nos ayudes, Señor, y que tu palabra sea revelada tal y como fue escrita, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre Santo, quita de nuestras vidas toda mala interpretación, quita de nuestras vidas, Señor, y de nuestros conceptos, de nuestra mente, de nuestro corazón, toda mala interpretación que hemos recibido, Señor, que hemos hecho en nuestras vidas, Señor. Y permítenos conocer esos contextos originales, Señor, esas interpretaciones valederas, esas interpretaciones que tú tienes, Señor, válidas para nuestras vidas, para nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, que nos lleves a redescubrir tu palabra, a convencernos cada día más del pecado, de nuestra maldad, de nuestros malos caminos, a tener un arrepentimiento verdadero, Señor, a arrepentirnos y a no volver a caer en los mismos pecados y en las mismas situaciones. Padre Dios, yo en esta mañana vengo a alabarte y a adorarte a ti. Vengo a exaltarte, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, porque reconocemos que no hay nadie como tú. No hay nadie que pueda hacer la obra que tú haces. Padre Dios, Padre Santo y Poderoso, hoy, Padre Dios, te pedimos que nos ayudes a erradicar de nuestra vida todo tipo de idolatría. Que nos ayude, Señor, a erradicar, Señor, esas personas que son tóxicas, que nos llevan, Señor, a tener una mala atmósfera, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a erradicar de nuestras vidas, de nuestros corazones, de todo nuestro ser, Señor. Padre, esas personas que causan una mala influencia en nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor. Padre Dios, yo te lo pido, Señor, que nos des la sabiduría y el carácter, Señor amado, de sacar esas personas de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a erradicar toda inmoralidad, Señor, toda inmoralidad sexual, toda inmoralidad espiritual que haya en nuestro interior. Hoy renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda inmoralidad, a toda inmundicia, Señor, en el pensamiento, a toda inmundicia en nuestras actitudes, en nuestras actividades diarias, mi Señor, en nuestras conversaciones. Hoy yo te pido, Señor, que nos santifiques, que nos limpies, que limpies nuestro interior, que limpies nuestra vida, Señor. Que nuestra vida hoy sea limpiada, llena, transformada, Señor, por tu presencia, por tu gracia y por tu amor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, Señor. Te pido, Padre amado, que hoy nos des la sabiduría para renunciar a toda herencia de maldición. Hoy hemos visto en este pasaje cómo había una herencia viva todavía, había una herencia que todavía estaba ahí en el ambiente. Y este rey Josías vino y destruyó todo eso, todos los altares que habían construido los reyes anteriores. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús destruimos
todos los altares que han construido nuestros antepasados en nuestras generaciones y que de generación en generación han contaminado nuestro ADN, han contaminado nuestra casa, han contaminado nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús, yo declaro destruido, Señor, el altar de prostitución, el altar de inmoralidad sexual. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, destruido el altar de la idolatría, de la hechicería, Señor, de las falsas religiones, de las falsas sectas. Hoy en el nombre de Jesús destruimos el altar de violencia, destruimos el altar de prostitución, el altar de asesinato, Señor. Hoy en el nombre de Jesús destruimos, Señor, cada uno de estos altares que todavía quedan en pie, que tú nos muestras, Padre Dios, que tú le estás mostrando a cada uno de tus hijos en este momento y en este día. Hoy en el nombre de Jesús destruimos toda herencia de maldición de nuestras vidas que está afectando. Destruimos toda herencia de inmoralidad sexual, toda herencia de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de adulterios, de violaciones, de pederastia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús destruimos toda herencia de maldición, de tocamientos, de abusos sexuales. Padre Dios, yo te doy gracias porque tú estás limpiando, porque tú estás renovando, Señor, porque estás restaurando nuestras vidas y nuestros corazones. Todo nuestro ser, Señor, te pertenece a ti. Todo nuestro ser está en tus manos. Todo nuestro ser está delante de tu presencia, mi Señor. Padre, gracias por limpiarnos, gracias por renovarnos, gracias por preparar nuestro corazón, Señor, para limpiarnos delante de ti. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este tiempo, Señor, en este día. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos acompañes durante este día, que acompañes nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén.